Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, como siempre, primero en titulares. En noticia, Rusia-Ucrania. Este martes en varios países europeos se mueven los encuentros entre representantes de gobierno, la OTAN y Estados Unidos. Sucede mientras que Rusia anuncia otro cese el fuego en corredores humanitarios en Ucrania. La Federación sigue recibiendo sanciones de Occidente, una cascada de sanciones, y los precios de combustible van en disparada. Es un escenario que analizamos. En noticia, Venezuela. Crecen las reacciones a favor y en contra del diálogo entre el gobierno bolivariano y la Casa Blanca. Un asunto que analizamos con base en un punto central: el criminal e ilegal bloqueo de Estados Unidos contra la nación. En Noticia del Mundo, este martes se conmemora el Día Internacional de la Mujer en múltiples marchas, plantones, movilizaciones, expresiones de exigencia de igualdad de derechos laborales y respeto por la vida ante la violencia de género. Tenemos esta radiografía. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Rusia y Ucrania, el secretario general de la OTAN se reunió en Letonia con el presidente de ese país y con los primeros ministros de Canadá y el presidente del gobierno de España. Unen sus fuerzas, todos en contra de Rusia. En paralelo, otros actores europeos se han encontrado con autoridades estadounidenses. Vamos a ver lo sucedido durante esta jornada. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el presidente letón, Egils Levits, el primer ministro español, Pedro Sánchez, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reunieron en Letonia para discutir sobre la operación militar rusa en Ucrania y las respuestas coordinadas del bloque. Estaremos involucrados si sucede cualquier ataque contra cualquier aliado de la OTAN, de cualquier país. La disuasión ha ayudado a preservar la paz durante más de 70 años. Estamos dando un paso adelante para enviar un mensaje aún más fuerte al presidente Putin de que un ataque contra un aliado desencadenará una respuesta de toda la alianza. Por lo que estamos aquí para proteger cada centímetro del territorio aliado de Letonia y todos los demás países de la OTAN. El anfitrión del encuentro, el presidente letón, Egils Levits, informó sobre el refuerzo militar en el país con la llegada de más tropas a la base militar en Adasi, a 120 kilómetros de la frontera con Rusia. Así que el ejército de Letonia está siendo reforzado constantemente por otros 10 aliados de la OTAN. Y como sabemos, también está el 11º aliado aquí, que es los Estados Unidos de América, que también está presente hoy en nuestro país. Los países vecinos Estonia y Lituania, también miembros de la OTAN, pidieron incrementar la presencia de tropas en sus territorios y apoyan un eventual ingreso de Finlandia y Suecia a la alianza. Mientras tanto, el presidente de China, Xi Jinping, en una conferencia con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, instó a apoyar de forma conjunta las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Macron también sostuvo una reunión este martes con el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, para tratar el mismo asunto. Occidente mantiene su estrategia de cercar a Rusia. El presidente estadounidense Joe Biden confirmó la prohibición de las importaciones de petróleo y gas rusos. El gobierno británico también anunció recorte gradual de importaciones de crudo ruso. Sin embargo, varios miembros de la Unión Europea no pueden seguir ese camino, según el propio jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell. La ministra de Exteriores de Alemania fue clara en decir que si prohíben las importaciones energéticas rusas, en un par de días no tendrán cómo transportarse. Parte de los hechos de una jornada cargada de información con respecto a la crisis de Ucrania. Todo esto lo vamos a poner
en contexto, lo vamos a analizar. Para ello nos acompaña Jorge Creines, periodista, analista en política internacional, especialista en temas de Oriente Medio, director del portal pulsodelospueblos.com, periodista argentino. Hoy nos acompaña en nuestro estudio. Jorge, qué placer. Hola, muy Tatiana. buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá contigo y con la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias, qué bueno verlos frente a frente y no en tantas oportunidades, sí, a través de las vías virtuales. Realmente correcto, es un motivo de mucha alegría. Jorge, todo esto vemos hoy que hay una diplomacia muy movida, de hecho, como lo teníamos referenciado, pero tiene una característica, y es que mientras Rusia y Ucrania establecen corredores humanitarios para tratar de proteger a la gente, que ese ha sido siempre desde el primer momento, hace 15 días, la apuesta de Rusia, alrededor de todo esto no hay quien los acompañe, es todo lo contrario, es culpar a Rusia y se mantiene la cascada de sanciones. Uno se pregunta a qué le están apostando. Sí, efectivamente, porque cuando a uno le ponen un revólver en la nuca, no tiene que esperar que disparen, ¿no? Trata de defenderse, de salir de la situación, y de algún modo eso es lo que ha hecho Rusia en esta circunstancia, rodeado de bases militares que tienen misiles que apuntan al territorio ruso y que llegan hasta los Urales y por supuesto a la capital Moscú. Claro, y la reacción rusa ha conmovido a todo el mundo y particularmente a los europeos. Hay un estado deliberativo incluso entre los dirigentes de Europa Occidental, que se notan en sus expresiones algunos disgustos y con ciertas imposiciones que hacen los Estados Unidos. España apoya directamente a Estados Unidos, pero los países principales como Francia y Alemania tienen sus inquietudes, sus dudas, especialmente en el acceso al gas ruso. Son tal vez un poco más realistas de los efectos que tiene una escalada mayor en contra de Rusia para toda Europa. Lo decía hoy una alta representante del gobierno alemán, la ministra de Exteriores. Es que en solo unos pocos días, sin el petróleo y el gas de Rusia, no hay cómo funcionar en Alemania, que mueve la Unión Europea. Pero ¿por qué este entendimiento de Alemania y Francia y no, por ejemplo, de Reino Unido? Bueno, el Reino Unido se ha retirado de la Unión Europea, no está en la zona euro. Bueno, pero está en el continente. No quiere pasar por la intermediación de Bruselas, tiene una política directa de ligazón con Washington, y lo que está actuando como cabeza del mundo occidental capitalista es esa alianza de Estados Unidos con el Reino Unido. Y en perjuicio, creo yo, de Alemania, de Francia, que son la vanguardia de la Unión Europea. La ministra de Relaciones Exteriores alemana, como bien dijiste, lo acaba de señalar, y ella está preocupada porque el gas no es solamente para cocinar o para calefaccionar, el gas ruso mueve la industria alemana, y entonces va a haber perjuicios notables. Por ende, la industria europea. El conjunto de la industria europea, francesa y demás. Por lo tanto, bueno, ya aumentaron las tarifas de los energéticos, de luz, de gas, en toda Europa. España es el ejemplo primero. El precio de la boleta de fin de mes, de la electricidad, del gas y de otros recursos ha ocupado una porción muy grande del salario de los trabajadores y sí, incluso de los sectores medios. Hay mucha preocupación en España, esto venía sucediendo desde diciembre, pero ahora el alza es imposible de ser cancelada. Había información donde, por ejemplo, ya aparecen campañas en medios locales para comprar linternas y usar menos electricidad. Es muy grave lo que está sucediendo, sí, pero a contra de eso vemos que el presidente del gobierno español apoya de frente a la OTAN, anuncia el envío de armas a Ucrania, y hoy se encuentra con Stoltenberg. Eso demuestra la pequeñez política de estos dirigentes, que verdaderamente no están representando los intereses de su país. El atlantismo está insertado en su cultura, en sus cerebros de una manera notable. Son más inteligentes los líderes de Alemania y Francia, pero a pesar de eso han tenido que sumarse a las sanciones contra Rusia a pesar suyo, de manera que Europa está jugando un papel lamentable del que está tratando de salir,
y verdaderamente las sanciones a Rusia están empujando a Rusia a una alianza mayor con China, están empujando a Rusia a sustituir importaciones de Occidente. Y hemos visto que han sancionado a muchos bancos rusos, pero no a los que comercian con el gas y con el petróleo ruso. De manera de que el tema energético, el tema de la calefacción, de las cocinas y de la industria, me parece que va a pasar a ser central. Y bueno, la expansión de la OTAN es militar, porque esta es una guerra multifacética, es una guerra híbrida, es una guerra donde hay desde el concepto de guerra militar, pasando por la guerra económica, financiera, mediática, hasta llegar a la mediática, que es la que vamos a sufrir nosotros, especialmente en aquellos países donde no hay demasiado acceso a otras fuentes de información, como es el caso argentino, que es muy difícil acceder a RT, a Sputnik o incluso a Telesur. Y entonces vamos a sufrir en la información de nuestros pueblos esta ofensiva, aunque estemos lejos de la situación de conflicto armado, claro, tendrá efectos. La cuestión mediática muy fuertemente. ¿Y también económica para el caso Argentina y el trigo, Jorge? Sí, también lo vamos a sufrir. Por ejemplo, en todo terreno. para el caso argentino específicamente. También, pero en muchos medios, incluso progresistas, se habla de la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. También se habla, en menor medida, de la AUKUS, que es la nueva alianza Australia, Estados Unidos, Reino Unido, contra China en el Índico-Pacífico. Pero poco se habla de la expansión de la OTAN, por ejemplo, hacia el Atlántico Sur, donde en las Islas Malvinas han establecido una base militar peligrosísima para la seguridad del continente sudamericano y también un continente que se ha declarado ser una región de paz. En la reunión de la CELAC en La Habana, recordemos, se declaró zona de paz, pero allí los británicos tienen una base de la OTAN que pretende controlar el Atlántico Sur. Con submarinos nucleares. Exacto, su interoceánico y el acceso táctil. También Colombia, un país aliado de que tiene aquí en Venezuela propias fronteras. Entonces la expansión de la OTAN no es solamente hacia Europa del Este. Nuestros países sudamericanos no tienen el poderío militar que sí tiene la Federación Rusa, que ha ganado la guerra de Siria, porque tenemos que recordar que la Fuerza Aérea Rusa conquistó el espacio aéreo de Siria y desplazó a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos con la tecnología hipersónica. Y por eso Estados Unidos no combate militarmente. Fíjense ustedes que Estados Unidos sanciona, sus dirigentes ponen cara de malos, adoptan medidas contra Rusia, mandan armas para que otros las utilicen, pero no participa del conflicto armado porque teme perderlo. Y confía. Lo mismo sucedería con la OTAN. Hoy, de hecho, correcto, Zelensky decía que ya no iba a pedirle más a la OTAN que lo sumara al grupo transatlántico porque la OTAN tenía miedo de enfrentarse a Rusia. Esto es una derrota de la política de Estados Unidos y del Reino Unido. Ya Ucrania no ingresa en la OTAN, que es lo que pretendía hace pocos días atrás. Hasta hace 15 días. Recordemos que al señor que encabeza la OTAN, Stoltenberg, él había dicho que las puertas de la OTAN estaban abiertas para Ucrania. Y ahora parece que se cierran. Es decir que ya hay una derrota no sé si es una victoria de Rusia, pero estoy seguro que es una derrota de los Estados Unidos y del Reino Unido. Con respecto a Estados Unidos, Antony Blinken anuncia una gira de emergencia por Europa precisamente en estos días y ha comenzado hoy en varias naciones. ¿Sienten que se les está saliendo de las manos Zelensky y particularmente dentro de Ucrania los ultranacionalistas? Claro, porque de hecho los que están tomando la defensa del gobierno de Kiev son los nazis. Yo prefiero decirles nazis directamente, no neonazis ni fascistas, que es una terminología que se utiliza más habitualmente. Estos directamente son nazis, han asesinado gente, masacrado en Ucrania del Este, en Ucrania del Sur. Y bueno, llegará el momento en que la conciencia de Europa y de otros lugares del mundo se den cuenta de estas realidades tan tremendas, porque... Pero Jorge, ¿será que es que
no sabían que esto realmente estaba sucediendo a los ojos mismos de la propia Europa, o no quisieron ver. Yo creo que los círculos dirigentes lo saben muy bien, lo sabían y lo saben. Y no hay que olvidar que durante los años 2014, cuando comenzó todo esto, el enviado especial para Ucrania del presidente demócrata de los Estados Unidos, Barack Obama, fue ni más ni menos que Joe Biden. O sea que el señor Biden conoce muy bien la situación de Ucrania y él estuvo presente en aquellos hechos del Maidán y demás. De manera que a veces los republicanos aparecen como los más agresivos, pero los demócratas son en general, si revisamos la historia, los que han iniciado las guerras más importantes de los Estados Unidos. Con las banderas de la democracia y la libertad. Como dijo Simón Bolívar en su momento oportuno, que Estados Unidos está sentenciado por la historia o por la providencia a llenar a América Latina y al mundo, podemos decir ahora, de miserias, hambre y toda clase de desgracias en nombre de la libertad. En nombre de la libertad y de la democracia, y esto no se diferencia entre demócratas y republicanos. Sin embargo, aquí te pregunto, y que resulta muy importante verlo también, con la política interna estadounidense. El precio del combustible está por las nubes en Estados Unidos y hay una crisis económica con una inflación que además ha crecido, que no ha logrado controlar lo que eran dos asuntos promesa de campaña de Biden. Sí, hay una crisis económica, ha crecido notablemente la inflación, por ejemplo, que está en un 7,5%. Yo creo que ahora, si sacan la cuenta de este último mes, va a seguir subiendo. Puede llegar a 2 dígitos la inflación en Estados Unidos, lo cual es inédito, absolutamente insólito. Esto va acompañado de desempleo, crecimiento de la pobreza y viene detrás del desastre que fue el tratamiento de la pandemia en los Estados Unidos. Las fosas Eso comunes. Es parte del desespero del presidente Biden de buscar una guerra de llevar a Ucrania a este punto, a Zelensky en particular, no hablemos de Ucrania, hablemos de Zelensky. Voy a decir unas cosas que son difíciles de entender, pero que googlee la gente en lo que se llama la trampa de Tulcídides, ¿no? Tulcídides era un filósofo y un estudioso de las guerras históricas, hace muchísimos años, y dijo que no hay nada más agresivo y en crisis que un imperio en decadencia. Cuando un imperio está en decadencia y a su vez ve que en otras partes del mundo surgen otras potencias, otros polos de poder, como decía Hugo Chávez, esto se encamina a un mundo multipolar y policéntrico. Bueno, entonces ahí es peligrosísimo que la administración norteamericana caiga en la trampa de Tulcídides, es decir, en desesperarse, ponerse a discutir entre ellos, tomar decisiones apresuradas y poner al mundo al borde de un peligro de guerra gravísimo. A lo que llamó la atención el presidente Maduro en el día de ayer, ¿no? Después de la reunión del alto mando político-militar, él dijo, bueno, estamos preocupados porque se pueda llegar a extender fuera de Ucrania el conflicto armado a una parte de Europa y, por qué no, a toda Europa y al resto del mundo. De manera que los que queremos la paz, las soluciones pacíficas, la prevalencia de la diplomacia sobre la guerra, bueno, tenemos que estar muy preocupados y ocupados en evitarlo. Jorge, para despedirte, ¿Rusia crees que estaba preparada? En 15 días van un promedio de 2.000 sanciones ilegales, no existe nada en el derecho internacional que lo permita, pero es lo que hace Estados Unidos. De esto bastante bien conoce Venezuela. Ha aplicado una fórmula similar, pero mucho más agresiva en muy poco tiempo. ¿Crees que Rusia había contemplado ese escenario? Rusia, yo creo que no sabría decirte si lo tienen contemplado, pero prevalecen en lo militar. Les va a costar trabajo responder a las sanciones económicas y financieras. Y creo que es muy difícil que puedan ganar la batalla comunicacional. Por eso hay un gran papel nuestro del periodismo que se confronta con las políticas de los Estados Unidos. Del periodismo contrahegemónico, disidente, que ofrece una mirada distinta de contexto, de historia, de lo que sucede. Por eso yo estaba viendo acá en la antesala el informe que daba Telesur
mes por mes, año por año, sobre todo lo que pasó en torno de la situación de Ucrania, y me parece que esto es una tarea fundamental de esclarecer, pero también esclarecer que vivimos un momento de crisis del capitalismo muy grave, que no tiene solución, por eso el único camino que tienen los Estados Unidos es el militar, y en el terreno militar están con muchas dificultades. De manera que, bueno, se abre una perspectiva al margen de los partes de guerra, de las noticias que recibimos todos los días. ¿Estamos ante un reordenamiento mundial? Estamos en un reordenamiento mundial que hay muchas posibilidades que pueda ser positivo en el sentido de que surja un mundo multipolar, policéntrico, más democrático y que permita a nuestros países latinoamericanos y caribeños tener más opciones en las relaciones internacionales que no sea la dependencia histórica y sistemática con los Estados Unidos. Jorge, muchas gracias. Gracias por tu análisis y bienvenido siempre. Muchas gracias. Tatiana, estar contigo. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, crecen las reacciones a favor y en contra del diálogo entre el gobierno bolivariano y la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden. Un asunto que analizamos con base en un punto central, el criminal e ilegal bloqueo de Estados Unidos contra esta nación suramericana. Al volver en Es Noticia. Los sueños se construyen desde cero, ladrillo a ladrillo. Porque cuentas con un fondo que garantiza tu crédito a la vivienda con cero cuota inicial. Con el Fondo de Garantía de Vivienda de Interés Social, miles de familias bolivianas accedieron al crédito de vivienda con cero cuota inicial. El crédito para tener vivienda propia está garantizado. Bolivia, con una renovada estabilidad económica. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur. Porque Telesur siempre da más.
En noticia Venezuela, la víspera, durante una actividad con el alto mando militar y político, el presidente de esta nación suramericana, Nicolás Maduro, confirmó un encuentro con una delegación enviada por el gobierno de Estados Unidos del presidente Joe Biden. El presidente de Venezuela ofreció detalles sobre la reunión efectuada el sábado último con una delegación oficial enviada por Washington. Desde la sede ejecutiva en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado precisó que el intercambio se desarrolló en un ambiente diplomático, respetuoso, cordial, en el cual las partes abordaron temas de interés con el fin de trazar una agenda a futuro. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido. La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número 1. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas, unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Tuvimos casi 2 horas conversando. Vamos a entrar después de esto que se ha confirmado por parte del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, este encuentro entre las delegaciones de Venezuela y de Estados Unidos. Para ello nos acompaña el doctor Juan Eduardo Romero, es diputado en la Asamblea Nacional, es historiador y politólogo. Juan, bienvenido a Noticias de Telesur, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Tomó por sorpresa la confirmación, porque se había dicho desde unos días atrás, comenzaba a filtrarse la información a través de algunos medios locales, este encuentro cara a cara entre el gobierno de Venezuela y el de Estados Unidos? Mira, realmente ya desde el año pasado se había gestionando. Yo debo recordarte que el presidente Nicolás Maduro es fundador del Grupo de Boston, que era un grupo que en aquel momento, después del año 2002, con el presidente Chávez, intentaba de alguna manera retomar las relaciones diplomáticas. Y el presidente Nicolás, aunque no está por su condición de presidente en el Grupo de Boston sigue existiendo. Y eso es un contacto que se ha mantenido, por supuesto con muy bajo perfil, pero que yo creo que esto tiene que ver con esa relación. Es decir, un bajo perfil público. Claro, un bajo perfil público. Porque además este tipo de encuentros, de mesas de encuentro, siempre tienen esa característica, ¿no? Unos caracteres de discrecionalidad, porque es típico de las mesas de negociación, entre países, entre organizaciones comerciales, en este caso, entre países. Y obviamente esto hay que entenderlo además, Tatiana, en el marco de lo que yo llamo cambios en el concepto de espacio y tiempo geopolítico. Cuando hablamos de espacio geopolítico, hablamos de las relaciones de los grandes centros de poder con los estados. Y cuando hablamos de tiempo geopolítico, hablamos de las relaciones entre los estados con otros espacios no dominantes. Entonces, en términos del espacio, el hecho, y esto también explica, lo decía muy bien mi buen amigo Jorge Kreiner ahorita, sobre la tesis de Tucídides, ¿no? Que hay una pugnicidad en términos de nuevo orden mundial. Y hay un cambio en ese espacio. Ese cambio modifica las relaciones entre las grandes potencias con los estados. Y obviamente en el caso específico de Venezuela, ese cambio fue muy marcado desde el año 2005. Yo te debo recordar a ti y a los que nos siguen que en el año 2005 el presidente Chávez convocó un alto taller de análisis estratégico donde definió nuevos socios. Y debo recordarle también a los que nos siguen que cuando uno ve la inversión extranjera directa en América Latina, ve que aparece siempre o casi siempre Estados Unidos, pero después aparece o Rusia o aparece China. Y por lo tanto los Estados Unidos, como muy bien lo ha explicado mi buen amigo Atilio Borón, siente que están invadiendo su espacio vital. Si le agregas entonces la situación que muy bien, insisto, explicaba Jorge Kreiner, junto con otros periodistas que también han hablado, que las sanciones acordadas primero por la Unión Europea y posteriormente ahora el día de hoy por Joe Biden en términos del gas y combustible le genera un problema a Estados Unidos. Y ahí es donde entra Venezuela. Y yo tengo que señalar 2 datos que son importantes que los manejemos para comprender la dinámica de esta negociación. Uno, es que nosotros controlábamos el 15% del mercado gasolinero y de aceites combustibles
en los Estados Unidos a través de Citgo, bombas venezolanas. Estamos hablando de más de 4.000 bombas distribuidas en todo el territorio. Luego, nosotros tenemos más de 4 refinerías en Estados Unidos y esas refinerías están paralizadas. Todo eso es de lo que se ha apoderado el gobierno de Estados Unidos, aprovechando y que se lo ha entregado a este grupo criminal. Estos criminales de Guaidó y el G4. Y esto es importante en el CC. No es solo Guaidó, hablamos mucho de Guaidó muchas veces, pero es primero justicia, voluntad popular, acción democrática y un nuevo tiempo que tiene que ver con el gobernador del Zulia, ¿no? En el estado donde yo soy diputado. Y por lo tanto hay que entender también este acercamiento que tiene una característica, va a ser también de muy bajo perfil, pero yo creo que Venezuela acude con un margen de ventaja. ¿Cuál es el margen de ventaja? Bueno, que Rusia estaba exportando casi 800.000 barriles a Estados Unidos. Y esto significa que no cuenta con el combustible. Agrégale entonces ese fallo, más el hecho de que tienen las refinerías de Citgo y las gasolineras sin combustible, y comprenderás además el adicional, como la pimienta que le falta al guiso, que el galón está ya por $5 en Estados Unidos, algo nada visto. Agrégale, si quieres, el hecho de que este año que pasó, Estados Unidos por primera vez cerró con una inflación superior a las 2 cifras, ¿no? Esto es catastrófico. Entonces Joe Biden tiene una gran presión y por eso es que lanza la... Y son las promesas incumplidas de Joe Biden en tiempos de campaña. Así que tenemos que verlo primero como un asunto de carácter interno, de carácter doméstico para el gobierno de Estados Unidos. Claro, está en una situación sumamente difícil, porque primero tiene el escenario de la confrontación Ucrania-Rusia causado por el expansionismo de la OTAN y lo que llamamos el unilateralismo globalizante, que es esa presunción basada en el destino manifiesto que tiene Estados Unidos, que está por encima del bien y del mal, ha generado algo que nunca fue posible en la segunda mitad del siglo XX, Tatiana y amigos, y era que Rusia y China estuvieran de acuerdo, ¿no? Hay un teórico, asesor por cierto de Putin, yo siempre hablo de él, Alexander Dugin. Alexander Dugin dice que Euroasia tiene un potencial extraordinario. Entonces, cuando tú ves la unión de Rusia y China, en términos comerciales es lo que más la gente la ve. El PIB interno de Rusia y China, conjuntamente con los BRIC, supera el PIB del G7, por ejemplo, en estos momentos. Y eso te abre una perspectiva económica. Pero si tú además ves que el hecho de Rusia y China, a través de la ruta de la seda, de los acuerdos y el Banco de Shanghái, implican en una modificación de el espacio geopolítico, es decir, de la relación de lo que eran grandes potencias con los estados. Estados Unidos pierde perspectivas, hay estados y nuevas formas de agrupaciones y una modificación del tiempo geopolítico, porque los estados se reagrupan ante el declive indudable, ya anunciado, por ejemplo, en la década de los 70, un teórico norteamericano, Sidney Bersin, que escribió... Tati, un libro que se llamaba Los Estados Unidos en la era tecnocrónica, y decía, si los Estados Unidos no establece relaciones adicionales sólidas, va a perder su hegemonía. 1972, el libro de Sidney Bersinski, y se está cumpliendo hoy. Claro, entonces, visionario, lo que lo hace mucho más peligroso. Claro, porque Bersinski, y ahí entra el impacto de las tesis de estos tanques pensantes. Bersinski fue uno de los que construyó la tesis del caos constructivo. ¿Qué es el caos constructivo? Bueno, Bersinski decía, si los Estados Unidos, en esta modificación del espacio geopolítico que hemos hablado, repito, es decir, la relación de los estados nacionales con los grandes centros de poder, en esa modificación del espacio geopolítico, si Estados Unidos no logra imponerse por medios comerciales, por medios diplomáticos o por medios militares, dice Bersinski, hay que crear un caos constructivo, hay que generar una implosión hacia adentro. Es lo que intentaron con Venezuela. Ayer intervenía William Castillo, del Observatorio Venezolano sobre medidas coercitivas unilaterales, y hablaba de más de 502 medidas. Jorge te lo señalaba y hoy también lo señalaban los medios, como en estos pocos días... Más de 500 sanciones ilegales. Un montón de sanciones ilegales contra Rusia, violentando el derecho internacional, porque el concepto de sanciones en derecho internacional implica que un organismo mundial, sea el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la Asamblea General, emite un análisis sobre una situación X en un país. Y el país sobre el cual se emite esa resolución dice, yo no acepto modificar absolutamente nada. Ahí se producen las sanciones. Es un organismo, no es un Estado contra otro Estado.
por eso es que se llaman medidas coercitivas unilaterales. Claro. Y obviamente entonces ahí vemos de nuevo el unilateralismo globalizante, el destino manifiesto de Estados Unidos de creerse por encima del bien y el mal. El problema es que la jugada le ha salido terrible, porque Rusia y China están unidos, Venezuela le salió con testón. Claro, pero aquí te pregunto si lo que estaban esperando o qué es lo que estaban esperando realmente de Rusia. Es impensable que la Casa Blanca no supiera cuánto necesitaban del combustible de Rusia. Claro, el problema es que, fíjate que hay un video extraordinario, le preguntan a Joe Biden, ¿y usted esperaba esta reacción de Putin? Y él hizo el gesto, la gestualidad, habla que no lo esperaban, es un cálculo inadecuado. Pensaban tal, porque además, obviamente tenían antecedentes, porque si tú te das cuenta, en 1991, cuando hace crisis la URSS, hay parte de los acuerdos con Gorbachov es que la OTAN no se va a expandir, porque al desaparecer la URSS, desaparece el Pacto de Varsovia. Y cuando tú lees los estatutos de la OTAN dice que surge como una respuesta al bloque comunista y al impacto que tenía URSS. Y posteriormente se crea el Pacto de Varsovia, es el gran enemigo natural. Pero los tanques pensantes también de la OTAN siguen presentando a Rusia como su enemigo. Y entonces hacen un cálculo equívoco, como es el caso de Estados Unidos. Cuando tú revisas la doctrina de seguridad elaborada por Trump, dice, hay que imponerse incluso sea la fuerza, recuperar la grandiosidad de Estados Unidos. Rescata un planteamiento del proyecto del nuevo siglo americano elaborado por Walt Wolfowitz, por Condoleezza Rice, por Donald Rumsfeld, que fueron parte del primer gobierno de George W. Bush, padre, ¿no? Que era que Estados Unidos tenía que imponerse a sus aliados y a sus adversarios. Y le salió mal el cálculo, lo mismo con Venezuela. Es decir, cuando tú ves el escenario planteado, y que eso muy bien lo dice nuestra amiga Pascualina, porque a veces se confunde el hecho de que, bueno, la decisión de declarar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria fue el 9 de marzo de 2015. Pero si tú ves las acciones de desabastecimiento programado, de guerra económica contra nuestra moneda, comienza desde el 2012, el año en que Chávez enferma y va a la campaña presidencial. Era una perspectiva, y recuerda lo que ellos dijeron el 9 de marzo, es solo contra unas personalidades de Estado. Yo hoy revisaba, le mostraba a mi asistente, le mostraba un artículo que yo escribí el 13 de marzo, y decía, ajá, ahorita es contra ciertas personalidades, pero después pueden ir contra PDVSA como lo hicieron, pueden buscar congelar bienes y último pueden intentar una acción militar. Entonces, esta negociación traduce dos elementos simbólicos muy importante. Y yo creo que la oposición debe estar sumamente preocupada. La primera es que una negociación de altísimo nivel que se entrevista con el presidente constitucional de Venezuela. Y eso hace que la diplomacia norteamericana, aunque no lo diga, tácitamente recoge el discurso de reconocimiento a Juan Guaidó. 1. 2. Muestra el fracaso contundente del intento de aplicar todos los mecanismos de guerra compleja, de guerra híbrida, de guerra cognitiva incluso que aplica la OTAN al intentar generar operaciones psicológicas de terror. Te lo ejemplifico. Todos deben de recordar a John Bolton en aquella rueda de prensa con la libreta, decía 5.000 soldados en la frontera. Una operación psicológica de amenaza, ¿no? O cuando ellos abran decía no está descartado nada, o cuando el mismo Donald Trump lo declaraba. Pero resulta que entonces el cálculo fue errado con Venezuela. Claro, pero aquí permíteme preguntarte, porque desde algunos sectores, y no solamente de la derecha en Venezuela, los sectores de izquierda dicen que esto es un chantaje de Estados Unidos para que Venezuela rompa relaciones con Rusia. No, no es un chantaje. Yo creo, y esto, bueno, por supuesto en algún momento se sabrá, recuerda uno que si algo tiene la diplomacia venezolana, si algo tiene la diplomacia venezolana y el presidente fue canciller, es la claridad, insisto, del año 2005-2006 cuando dibujó un nuevo mapa de relaciones. Nosotros no vamos a renunciar a esto no va a generar un conflicto como no nos generó a nosotros cuando, estando bloqueados y sometidos a medidas unilaterales, Rusia mantenía diálogos con Estados Unidos por temas comerciales u otro tipo. Ahora, pues es que así debería ser, claro, tener relaciones sanas. Pero obviamente, como parte de esta guerra cognitiva, se trata de intentar, porque voy de nuevo a la doctrina de seguridad de Trump, imponer bajo cualquier concepto, incluso la fuerza,
la supremacía o la pretendida supremacía de destino manifiesto de los Estados Unidos. Eso es, obviamente hay un intento de generar una operación de ruido en las relaciones entre Rusia y Venezuela que han sido clave, pero además es un trípode de intentar afectar Rusia, China, Venezuela, que han sido extraordinarias. El tema de la vacuna, el tema de la asistencia militar, todo el tema del sistema de salud, todo el tema de la defensa aérea, los sistemas de radares que han permitido derribo de aeronaves que ingresan desde Colombia por narcotráfico, que nos han permitido detectar incursiones sobre nuestro espacio aéreo. Es decir, hay una relación no solo económica, no solo de aliados estratégicos por el cambio en el espacio geopolítico, voy de nuevo, ¿ok?, sino que además tiene que ver con una relación de profunda amistad y solidaridad por el carácter anticapitalista de Venezuela, por el carácter antiimperialista de Venezuela. Fíjate cómo lo han intentado en esa operación. No, que hablan mucho el gobierno de Nicolás de imperialismo y están los rusos y los chinos. No hay ni una base militar de Rusia y de China fuera de su territorio. No la hay. ¿Quién tiene bases? Son más de 1.200 bases militares de Estados Unidos repartidas por el mundo en esa noción de destino manifiesto. Entonces, es como el burro llamando orejón al conejo, ¿no? O sea, el burro que es Estados Unidos dice, ah, pero Rusia, tú también eres orejón. A ver, ¿cómo vas a decir esto? Sí, Rusia intentó ininterrumpidamente Putin desde el año 2000 hasta ahora. Tiene 22 años insistiendo en Estados Unidos, no expandan su frontera hacia mi espacio vital. Y aquí el concepto de espacio vital. El espacio vital es un territorio importante para proteger a la nación. Que Rusia permita que Georgia, que permita que Uzbekistán, Kazajstán, que en este caso Ucrania se plieguen a la OTAN, es como que si Rusia o China instalaran una base militar en México, o instalaran una base militar en Nicaragua, o instalaran una base militar en el Caribe. En México, en la frontera con Estados Unidos. Pero allí claro, justico. Claro, entonces ahora, deja abiertas las contradicciones y sobre todo muestra la enorme decadencia. Ahora, también es importante que veamos esto desde el punto de vista de la debilidad hacia lo interno, que puede favorecer a Venezuela, pero al mismo tiempo yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Porque yo aquí quiero recordar el caso de la negociación de Estados Unidos con Muammar Gaddafi, que pasó algo parecido. Flexibilizaron las medidas, se normalizaron las relaciones y luego, aprovechando la normalidad de las relaciones, introdujeron sus aparatos de inteligencia, generaron operaciones encubiertas y terminaron montando un falso positivo sobre el asesinato, sobre la violación de derechos humanos de Gaddafi, y sabemos cómo terminó Libia. Entonces, es una nación que está totalmente destruida. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro, y por eso fíjate que convoca a el órgano civil y militar más importante que nosotros tenemos. Ayer estaba el secretario del Consejo de Defensa de la Nación, el mayor general Ornella, un militar de primera, analizando con Padrino, con los organismos de inteligencia, con el CEO, todo este escenario. No era solo la intervención de ayer para advertir sobre el peligro de una tercera guerra, que es algo latente, porque Rusia, ante la agresión de Estados Unidos, ante la actitud constante de violentar los intentos diplomáticos, dijo, voy a activar al máximo mi estado de alerta nuclear. Y todo el mundo sabe, incluyendo Biden y sus asesores de inteligencia, que Rusia tiene el arsenal nuclear más importante y sobre todo que ha desarrollado una tecnología de lanzamiento de misiles ultrasónicos que los sistemas de defensa aéreos de la OTAN y los sistemas de defensa aéreos de los Estados Unidos no pueden detectar. Por eso el interés de colocar tan cerca de Rusia, tan cerca de Rusia, utilizando Ucrania cohetes de la OTAN. De hecho, hoy hubo un informe filtrado de un medio de comunicación donde contaba que eso es precisamente lo que trataba de hacer la OTAN y por eso Rusia se adelanta en esta acción militar. Para despedirte y volviendo al tema de Venezuela y lo que viene en adelante, hay una información que aún no es de carácter oficial, pero sí está circulando a través de medios de comunicación y redes sociales que fueron dejados en libertad 2 exfuncionarios de Citgo. Sí. Además son ciudadanos norteamericanos. Sí, recuerden que en total de 7 que fueron detenidos. 7 que están detenidos por sabotaje, espionaje. Así es. Muy seguramente, y esto podemos establecer escenario, puede ser como un preámbulo, porque recuerda que ellos nos tienen detenidos a nosotros en MAPSAP,
que es un tema importante. Si el presidente ha anunciado que vamos a reabrir la mesa de negociaciones, es muy seguro que uno de los elementos que esté jugando sobre la mesa, y vuelvo, repito, que una de las características de las mesas de negociación es la confidencialidad, claro, bajar el perfil, pero todo esto puede ser un escenario. De nuevo insisto, Venezuela, si en este escenario vuelve a la mesa de negociación más fortalecida. Segundo, le demostró a Estados Unidos que ninguna de sus estrategias han funcionado. Tercero, legitima el gobierno y las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela, elegidas democráticamente. Cuarto, reabre los canales diplomáticos, pero quinto, y por eso de nuevo insisto en la convocatoria de ayer, activa los organismos de seguridad y defensa, porque nosotros sabemos cómo Estados Unidos actúa. Ya lo hizo con Irán, se sentó a la mesa a negociar un acuerdo sobre el programa de enriquecimiento nuclear para fines pacíficos de Irán, no cumplió el acuerdo y vean cómo están las relaciones. Sí. Lo hizo con Libia, lo ha hecho con Siria, lo hizo con Rusia cuando le prometió a Rusia que no iba a expandirse después de 1991. Entonces, es un mentiroso. Hay que tener mucho cuidado. Pero esto sí necesariamente, con esto te quiero despedir, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Juan. Tienen que cambiar la manera en que se ha establecido el nivel de bloqueo criminal en contra de Venezuela. Tiene que cambiar. Sí, yo estoy seguro que además va a conducir a la flexibilización de algunas de esas medidas. Porque, de nuevo, está el tema del papel que durante muchos años tuvo Venezuela. Yo no sé si tú te recuerdas, no recuerdo ahorita, Shapiro no era, pues Shapiro estuvo en el golpe del 2002. No recuerdo cómo se llamaba el embajador que decía, no veamos el lenguaje de Chávez, sino que veamos sus gestos, decía el embajador, no recuerdo ahorita el nombre. Y tenía que ver con el hecho de que Venezuela era un proveedor muy seguro, ¿no? Cualquier situación, ¿por qué la presión? Y con esto cierro, porque sé que el espacio de televisión es muy corto. ¿Por qué la presión en este momento sobre Venezuela, en momentos anteriores? Porque un conflicto de gran magnitud, ya Irán dijo, voy a cerrar el Golfo Pérsico. Ya hoy el precio del barril de petróleo aumentó. Se calcula que ante una posible elevación de la conflictividad pueda llegar a superar los $200 o los $300. Y entonces eso genera un colapso. Eso tiene que ver con la guerra con Yemen. ¿Por qué la guerra con Yemen en Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, que tienen todos los puertos que dan al Golfo Pérsico, quieren sacarlo por Yemen para ir directamente por el canal de Suez y de ahí entrar y reducir. Ahora, recuerda que Venezuela, el petróleo está a 5 días de Estados Unidos. Tenemos 543.000 millones de barriles de petróleo en el Golfo de Venezuela. Tenemos más de 1.2 billones de barriles de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco. Tenemos 2 campos que la Exxon dijo que están en la desembocadura del río Esequibo y que está metido ahí con Guyana. Es el campo Lisa 1 y Lisa 2. Lisa 1 tiene casi 1.2 billones extraíbles y Lisa 2 tiene un poquito menos, tiene 600.000 millones de barriles. Pero decir todo eso también resulta ser peligroso para la propia seguridad de Venezuela. Claro, por eso es que el llamado del presidente ayer no es solo sobre el peligro de la amenaza de la guerra mundial, es acerca de lo que esto representa para la seguridad de Venezuela. Y yo debo reconocer al presidente, al ministro Vladimir Padrino, a todo el equipo del CEO, a todos los equipos de los ministros, la claridad, eso se lo debemos a Chávez, la claridad en el análisis del escenario geopolítico. Chávez no se equivocó cuando dijo, busquemos nuevos socios. Chávez no se equivocó cuando dijo, reformemos los manuales de funcionamiento del ejército. Chávez no se equivocó cuando dijo, siguiendo a Ho Chi Minh, creamos milicias del pueblo. Chávez no se equivocó cuando dijo, creamos sistemas de alerta temprana ante posibles agresiones. Chávez no se equivocó cuando dijo, busquemos reforzar nuestras potencialidades energéticas. Chávez, sin lugar a dudas. Como ayer lo decía William Castillo, intentaron que cayéramos, pero seguimos de pie. Muchas gracias, así te despido, Juan. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por el análisis. Muy amable para ti. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Mundo, este martes se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En múltiples marchas, plantones, movilizaciones, expresiones de exigencia de igualdad de derechos laborales, de respeto por la vida ante la violencia de género. Tenemos esta radiografía al volver en Es Noticia.
nos encontramos en la inauguración de la unidad educativa República Corea del Norte. Y te cuento que los jóvenes de El Alto están muy contentos por este módulo educativo, que tiene laboratorios bien equipados, aulas grandes, y el presidente vino para inaugurarlo. Este colegio es realmente inmenso, pero yo quiero saber qué es lo que más les gusta a los estudiantes. A mí me gustan los laboratorios. A mí me gustan las aulas que son más grandes. A mí me gusta que el colegio es grande. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? A mí me encanta mi cruz. Hoy nos divertimos en la inauguración del Colegio República de Corea del Norte, pero ahora yo me voy a comer y nos vemos en la siguiente. En Noticia El Mundo, este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una fecha que conmemoramos desde Telesur permanentemente, que hace alusión a demandas y luchas políticas de las mujeres. Vamos a ver de qué se demanda en esta oportunidad, cómo fue la jornada en este día en América Latina y en España. El Día Internacional de la Mujer es una fecha para exigir el respeto por los derechos de más de la mitad de la población mundial, pero también para celebrar, reconocer y reivindicar los logros y las demandas pendientes en este aspecto. La nueva oleada del movimiento feminista sacudió al mundo hoy, con pedidos que van desde el fin de la discriminación social y la violencia contra las mujeres, hasta cambiar los modos de relacionarnos, el reconocimiento, la redistribución y la representación de las mujeres como una deuda de justicia social. Detrás de la polisemia de reivindicaciones y de sus múltiples apellidos, se plantea una exigencia de justicia clave: detener la creciente ola de feminicidios que aumentó con las cuarentenas ante la pandemia por la COVID-19. En países como Argentina, las mujeres marcharon para celebrar sus conquistas, entre ellas la aprobación de la Ley Brisa, que garantiza la cobertura económica para hijos que hayan perdido a uno de sus progenitores por violencia de género. La aprobación de la Ley Micaela, que busca capacitar en temática de género y violencia contra la mujer a todas las personas que trabajen en el sector público. Si bien la violencia no ha sido erradicada por completo en este país, el movimiento de mujeres aún trabaja por avanzar en los logros que quedan por concretar. En México, hubo marcha y protestas en el centro de la ciudad capital. En este país, la jefa de gobierno de Ciudad de México tuvo que decretar la alerta por violencia contra las mujeres. Se creó el registro público de agresores sexuales, se aprobó la ley Olimpia para violencia de género digital y se aumentó el presupuesto para los centros de atención sexual y reproductiva. En Chile, país que ha protagonizado fuertes protestas en los últimos años y en los que se ha denunciado a los propios cuerpos de seguridad por abuso sexual, se cuenta ahora con la aprobación de la ley contra el acoso sexual callejero. Colombia, punto de referencia por la violencia que durante más de medio siglo ha sufrido el país. Las mujeres se arriesgan incluso a plantear una candidatura para las próximas elecciones presidenciales. En este país recientemente se tipificó el feminicidio como un delito con penas carcelarias de entre 20 y 40 años. Mientras que en España, miles de mujeres colorearon las calles de morado ante los retrocesos que para ellas ha significado la era de la pandemia. Estamos reivindicando que la igualdad es un espejismo, que realmente hay más violaciones, hay más violencia contra nosotras, que no se está coeducando, que es lo que debería de hacerse. Aunque estas demandas de las mujeres son las mismas todos los años, ellas no llueven sobre mojado. Estarán en las calles hasta que haya indicios de cambio en la sociedad respecto a sus derechos, en especial al más básico de todos, el derecho a la vida, que es cada vez más vulnerado.
Allí está, de esta manera se conmemoró y recordamos en América Latina, también en España, en tantas partes de nuestra región, en donde las mujeres se tomaron las calles, pero acompañada también de muchísimos hombres exigiendo esto, sobre todo el derecho a la vida. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Un placer como siempre. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidos.